a todos. Vamos a comentar un poquito en el libro de Génesis a partir del capítulo 5, un poquito la historia de Noé y del arca de Noé y qué aplicación podemos traer a nuestros días hoy. Antes de comenzar con la historia de Noé, quería destacar algo interesante que presenta el capítulo 5, y es que en el mismo está la descendencia de Adán, pero es asimismo interesante que a partir del versículo 3 y de 3 en 3 se nos va describiendo no solo la descendencia, sino la edad a la cual tuvieron hijos cada uno de ellos, con lo cual nos es fácil calcular desde Adán la fecha hasta el nacimiento de Noé, y posteriormente también saber la fecha del diluvio. Por ejemplo, el 5.3 nos dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Después dice el versículo 4, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. O sea, tenemos la edad total de Adán, pero nos marca un corte donde nos dice puntualmente qué edad tenía él cuando nació su hijo Set. Y esto es un dato que para nosotros es muy interesante, porque entonces nosotros sabemos que desde que fue creado Adán hasta el nacimiento de Set, tenemos entonces, según el versículo 3, unos 130 años. Luego el versículo 6, 3 versículos siguientes, dice lo siguiente: vivió Set 105 años y engendró a Enos. Entonces tenemos que sumarle 105 años y sabemos cuál es la edad que tenía la tierra hasta que nació Enos. Y así vamos continuando, porque los datos que nos interesan no es saber cuánto vivió Set, sino a qué edad tuvo el hijo de la siguiente generación, y se nos van describiendo las generaciones sucesivas hasta llegar a Noé. Y esto aparece en los versículos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25 y 28 del capítulo 5. O sea, de 3 en 3 nos va dando estos datos. En el versículo 9, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. El 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Vivió Mahalaleel, 65 años y engendró a Jared. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Entonces, si nosotros ahora nos ponemos a sumar todas estas edades, yo lo hice acá en la computadora, lo tengo acá en la última hojita, no sé si se puede ver. Acá tenemos Adán a los 130 años tuvo a Set, Set a los 105 tuvo a Enos, Enos a los 90 tuvo a Cainán, Cainán a los 70 a Mahalaleel, que es difícil de pronunciar, el mismo a los 75 tuvo a Jared, Jared a los 162 tuvo a Enoc, Enoc a los 65 a Matusalén, Matusalén a los 185 a Lamec, y Lamec a los 182 tuvo a Noé. Entonces, si nosotros sumamos, nos da que Noé nace en el año 1066 de la tierra. Y vamos a ver qué dice en el capítulo 6. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Acordémonos que Dios les había dado al pueblo de Israel, les había ordenado, les había dado la recomendación que no se junten con yugo desigual, porque esto iba a traer muchos problemas al pueblo de Dios. Y el pueblo lamentablemente desobedeció. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días
120 años. O sea, veamos que hasta este momento de la tierra, hasta el nacimiento de Noé, más o menos el año 1066, y todavía un poco más, porque el versículo 32 del capítulo 5 dice que Noé era de 500 años y engendró a Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Y sabemos que de aquí vienen un montón de descendientes más, ¿sí? Cómo se amplifica esta rama genética. Pero a partir de esto, o sea, 500 años después del nacimiento de Noé, estamos hablando de 1066 más 500, son 1566, como para redondear 1600 años del nacimiento de la tierra. La perversión de los hombres era tan grande y su maldad tan grande y la desobediencia de los hijos de Dios tan grande que empezaron a buscar mujeres donde no debían. Entonces decidió Jehová acortar la edad de ellos a 120 años. A partir del año 1600 de la tierra, entonces, podemos observar que esto comenzó a suceder. También nos menciona el versículo 4 datos interesantes, ¿sí? Que había gigantes en aquellos días, ¿no? Pero bueno, como para continuar y avanzar hacia la historia de Noé, es interesante lo que sigue a continuación en el 5. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esto es interesante y es importante que lo demarque la Escritura, porque el Señor siempre tiene paciencia para con los ingratos y malos, pidiendo que procedan al arrepentimiento. Pero en este versículo se nos muestra que en general en el mundo antediluviano había una tendencia hacia el mal continua, que ellos lo que querían era desear todo el tiempo el mal y hacer todo el tiempo el mal, y no se arrepentían de su maldad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Me arrepiento de haberlos hecho. Pero pasó algo, ¿sí? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, a continuación se nos muestra un poco las instrucciones que Dios le dio para la construcción del arca a Noé. La pluma inspirada nos amplía bastante el panorama y nos cuenta que en el tiempo anterior al diluvio toda la naturaleza era demasiado linda y muy similar a lo que era el jardín del Edén. Había diferentes árboles frutales que daban todo tipo de frutas, y realmente la vegetación era muy variada, de muchísima belleza. Incluso nos dice que las características no solo de la fruta, sino de la madera de los árboles era de excelencia, que las maderas de los árboles duraban cientos de años en una condición de dureza como si fuera una roca. Entonces, por eso también para Noé fue tan difícil y tan trabajoso el poder hacer el arca. Dios le dio instrucciones precisas a él y a su familia para que construyeran este arca. Ellos tomaron la madera de acacia y la pudieron trabajar, una madera que era muy muy dura. Y lo que sucedió es que mientras ellos trabajaban, Noé predicaba. Mejor dicho, y como dice la pluma inspirada, Dios a través de Noé amonestaba a los seres humanos para que procedan al arrepentimiento. Y esto no duró ni un año, ni dos, ni tres, sino que duró 120 años. También nos dice que Noé invirtió todos los recursos que tenía en la construcción de este arca. Es un dato no menor, porque él tenía que tener fe en un acontecimiento que Dios le había dicho que iba a suceder, que nunca había sucedido jamás en la tierra. No solo esto, sino que debía invertir todo su tiempo en la construcción de este arca. Y no solo eso, sino que además debía invertir todos sus recursos y luchar contra la burla y luchar contra el desprecio y las crueldades de las personas que lo rodeaban. Pero cuando Noé construía este arca, y sabemos que el mundo antediluviano era un mundo de muchísima inteligencia, seguramente habrá habido tours de personas que venían de diferentes sitios de la tierra a ver a ese loco fanático construyendo este arca, y a sus hijos, y a burlarse, y a ver una obra faraónica, ¿no? Porque acá tenemos las medidas del arca. Por ejemplo, medía 135 metros de largo,
por 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. A veces uno ve el dibujito que tienen los chicos en los cuentos y parece un simple barquito, pero Elena de White lo describe como si fuera un edificio propiamente de 3 pisos, bien macizo, bien concreto, pero a pesar de su construcción regia, nos dice la pluma inspirada que si no hubiese sido por las manos sostenedoras de los ángeles, hubiérase roto, y que Dios tenía que contenerla y Dios tenía que cuidarla en el momento en que el diluvio estaba a flor de desarrollo sobre la faz de la tierra. Bueno, voy a compartir con ustedes algunos textos. Vamos a ver, tengo muchos, pero por un tema de tiempo no voy a leerlos todos. Solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron, obedecieron la palabra que Dios les habló por labio de Noé. Durante 120 años el predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora, antes de que el legislador venga a castigar a los desobedientes. Exhorta a los transgresores a que se arrepientan y vuelvan a su lealtad. Pero para la mayoría estas advertencias serán vanas. Dice además en Patriarcas y Profetas Elena de White que en ese momento había grandes científicos y pensadores que analizaban los acontecimientos del mundo, así como sucede hoy en día, y que parte de estas personas que marcaban las tendencias generales sobre los pensamientos decían que era imposible que un diluvio acaeciera, que era imposible que la tierra fuera destruida por el agua. Y cuando ellos empezaron a afirmar esto, toda la población planetaria de ese entonces empezó a sentirse respaldada en estos pensadores y a creer que estos acontecimientos jamás sucederían. Asimismo va a suceder hoy, cuando haya un grupo de hijos de Dios que solicite desesperadamente a la humanidad que se arrepienta, que busque el perdón de Dios, que Dios todavía está, que la puerta de la gracia no se ha cerrado todavía. Va a haber también un grupo de científicos, de pensadores y de personas que marcan tipos de tendencias ideológicas que van a decir: no, estamos viviendo en un momento especial, en un momento de paz, en un momento de seguridad, y nunca va a ser destruida toda la tierra por el fuego. Pero en ese preciso momento, cuando se diga paz, cuando se diga seguridad, será cuando vendrá destrucción repentina. Y así como en ese arca entraron solamente 8 personas y los animales guiados por la mano de Dios, y la puerta del arca se cerró, así va a cerrarse la gracia, lamentablemente, sobre un mundo, y la mayoría de ese mundo va a tomar una decisión contraria a la voluntad de Dios, que salvará a cada una de sus criaturas. Podríamos compartir algunas citas más. A ver, por ejemplo, hay muchas muy interesantes. Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban una vida agitada de diversiones y festividades. Los que poseían influencias y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías, placeres, para que ninguno se dejara impresionar por la última y solemne advertencia. ¿No vemos repetirse lo mismo hoy? ¿No vemos hoy que Satanás está utilizando los mismos elementos para distraer al pueblo de Dios primeramente, para que no dé un mensaje de advertencia a un mundo que está pereciendo por falta de conocimiento? ¿No vemos primeramente esto en nosotros como pueblo de Dios, que estamos entretenidos, estamos divertidos y estamos ocupados en cosas que son muy importantes, pero que no son las cosas de mayor importancia, que son las eternas? Y si nosotros como pueblo de Dios no dejamos que el Señor nos llene de su Espíritu Santo y que dé sus amonestaciones al mundo a través nuestro, ¿cómo va a suceder que el mundo va a conocer que están llegando los acontecimientos finales, que está terminando la historia de esta tierra y que la gracia, la puerta de la gracia pronto va a ser cerrada? Quiera Dios que nosotros como pueblo podamos despertar,
que podamos primeramente arrepentirnos nosotros de nuestros pecados y entregarnos a Dios para poder ser usados por su Espíritu Santo para proclamación del mensaje a un mundo que necesita conocer. Y posteriormente, mediante el derramamiento del Espíritu Santo, que podamos ser utilizados para que Dios tenga un pueblo preparado a fin de que cuando Él venga encuentre a muchas personas para la salvación. Podríamos hablar mucho más de este tema. Vamos a dejarlo ahí solamente por un tema de tiempo. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo día.